Comenzaremos hablando sobre el gobierno de Israel. El gobierno está encabezado por el primer ministro, quien debe ser miembro de la Knesset. Ya después les hablaré de esta figura. Después de cada elección, el presidente llama a un miembro de la Knesset, quien por lo general es el líder de un partido con mayor representación, para que éste forme un gobierno y sea quien lo encabece. Dado que el gobierno requiere del voto de confianza de la Knesset para actuar, debe ser aprobado por la mayoría más uno, es decir, 61 de sus 120 miembros. Hasta la fecha, en Israel, ningún partido ha logrado recibir lo suficiente número de votos para poder formar el gobierno por sí solo, por lo que se recurre a la opción de formar una coalición, es decir, el gobierno con mayor votos se une con otro gobierno para así formar el gobierno. El gobierno por lo general ejerce durante 4 años, pero su periodo puede acortarse o verse afectado, ya sea por la renuncia del primer ministro o la muerte, y también por un voto de desconfianza de la Knesset. El poder ejecutivo. Recordemos que Israel es una democracia parlamentaria, ya que cuenta con un poder cuyas funciones se dividen en función legislativa, función ejecutiva y función judicial. Esto quiere decir a que se basa en el principio de división de funciones, con un freno y balance para que exista un equilibrio en el sistema de gobierno, para que ni una ni otra esté por encima de una. El presidente es la cabeza del Estado. El presidente va a ejercer su cargo durante 7 años y es elegido por simple mayoría de los miembros de la Knesset, entre los candidatos representados. Esos candidatos pueden ser presentados por mérito personal o ya sea por una contribución o algún beneficio que le hayan hecho al Estado. Dentro de los deberes presidenciales ubicamos la primera, la que ya había mencionado, que es la de llamar a un miembro de la Knesset para que inicie el proceso de formación de un nuevo gobierno. Esto se refiere al primer ministro. Después de las elecciones o de renuncia del gobierno anterior, el presidente cuenta con la facultad de aceptar las credenciales de enviados extranjeros. Así también, él es el encargado de firmar tratados y leyes ya previamente adoptados por la Knesset. Tiene la facultad de nominación de jueces, es gobernador del Banco de Israel, así como gobernador de los jefes de las misiones diplomáticas en el extranjero, y el presidente tiene la facultad de dar concesión de indulto a presos y conmutación de presos. Ahora hablaremos del poder legislativo. El poder legislativo es unicameral, lo que se refiere a que solo cuenta con la Cámara de Diputados, la cual está conformada por 120 miembros. El poder legislativo está integrado por un parlamento o Knesset, lo que significaría una asamblea. Esta asamblea es elegida para funcionar en un periodo de 4 años, pero cuenta con la facultad de poder disolverse y llamar a nuevas elecciones antes del término de su periodo. Dentro de las facultades de la Knesset, encontramos la primera, la que ya les había mencionado, sobre elegir al presidente y al primer ministro del Estado. Tiene también la facultad de legislar, como ya lo mencioné, así como la función de fiscalizar el trabajo del gobierno. Esta asamblea trabaja en sesiones plenarias por medio de 10 comisiones permanentes. Cada una de estas 10 comisiones permanentes son encargadas de atender un asunto específico o de relevancia para el Estado. Ahora bien, para ser aprobado un proyecto de ley, debe pasar por 3 lecturas de la Knesset. La primera lectura es derivado o enviado a la comisión pertinente para su estudio. Ya mencioné que existen 10, por ejemplo, la Comisión de Economía, la Comisión de Religión, la Comisión de Cultura, etc. En la segunda lectura, el proyecto de ley es discutido en sesión plenaria. Ya dije que la Knesset se organiza para sus funciones en sesiones plenarias. Y por último, en la tercera ley se realiza la votación final con todos los miembros de esta asamblea.
Ahora bien, la función judicial. Recordemos que esta función judicial es totalmente independiente de los otros. Los jueces que conforman este poder judicial son inamovibles y a los 70 años son jubilados. Estos jueces son nombrados por el presidente a recomendación de una comisión especial formada de 9 miembros, las cuales son 3 jueces de la Corte Suprema, 2 miembros del Colegio de Abogados, 2 miembros de la ANESET y 2 ministros. Aunque la competencia legislativa pertenece por completo a la Asamblea, a la Knesset, la Corte Suprema, que es una de las cabezas de este poder judicial, tiene una facultad de llamar la atención respecto a algunos cambios legislativos. Es decir, sesionando como alta Corte de Justicia, tiene la autoridad para determinar si una ley es adecuada o no para las leyes básicas del Estado. Ahora bien, el Poder Judicial o esa función judicial está compuesto de la siguiente manera. Ubicamos en el primer orden y de importancia a la Corte Suprema. Después, los tribunales de distrito, los tribunales de magistrados, los tribunales especiales y por último, los tribunales religiosos. Ahora bien, la Corte Suprema, recordemos que es la cabeza del Poder Judicial. Esta está formada por 1, 3 o 5 jueces. Dentro de sus facultades encontramos el conocer en última instancia de apelación, así como la facultad de atender casos por el bien de la justicia. La Corte Suprema tiene jurisdicción original y tiene la autoridad para liberar individuos detenidos o encarcelados ilegalmente.